en un mar incierto. La coca normanda, de casco ancho forjado de roble que apestaba a brea, pescado podrido y el hedor del sudor de 40 almas apiñadas, se mecía con pesadez en el puerto de Marsella, como borracho en taberna. Corría marzo de 1148, y el aire del Tirreno era espeso, con sal y humedad. Un mundo alejado del polvo seco de las riberas del Cher. Roland ajustó el tajalí de su espada, sintiendo el peso reconfortante del acero contra su cadera, pero sus ojos, acostumbrados a escudriñar horizontes en busca de destellos traicioneros, y sombras no veían la belleza del puerto provenzal. Veían un vasto océano de muerte, donde un hombre podía ahogarse sin que nadie oyera su último aliento. ¿Es normal que el suelo se mueva así, sin que la tierra tiemble, mi señor? La voz de Bertrand era un gruñido ronco, tintado de un miedo que intentaba ocultar, como perro que enseña los dientes pero tiembla por dentro. Bertrand se aferraba al palo mayor como si su vida dependiera de ello. Ajustaba sus nudillos blancos contra la cuerda de cáñamo que le despellejaba la piel. Sus cicatrices de viruela se marcaban como cráteres en su rostro lívido. Un hombre de tierra que nunca había visto más agua que la de un río fangoso o un charco de sangre. «Se llama oleaje, Bertrand», replicó Roland, con un asomo de sonrisa torcida en los labios, tal como un lobo mostrando los colmillos. «El barco respira, nada más. Aprende su ritmo, o acabarás alimentando a los peces con tus tripas antes de que hayamos dejado el golfo atrás. Prefiero alimentar a los lobos en el bosque, mi señor. Al menos esos bastardos se quedan quietos mientras les rajas el gaznate». Roland sonrió con una risa breve y seca, como el chasquido de una rama quebrada, y le dio una palmada en el hombro. Bertrand era su ancla. Su lealtad era forjada en hierro, nacida de la deuda de una vida salvada. Roland le había cortado la gangrena de la pierna con un cuchillo al rojo vivo, y Bertrand le había entregado su alma a cambio. Para Roland, Bertrand era lo más parecido a un sargento de armas, rudo como una piedra de molino, confiable como el alba, con un instinto que valía más que el oro de un rey. «Vigila nuestro equipo, Bertrand», ordenó Roland, bajando la voz a un susurro que se perdía en el viento. «No dejes que esos genoveses husmeen cerca de los fardos de cuero. Sus ojos brillan como los de un cuervo ante un cadáver. Ya los tengo en el punto de mira, mi señor. Ese flamenco gigantón, Jan, que parece un buey envuelto en malla oxidada, ha intentado ayudarme a mover el saco del centeno. Le he mostrado mi daga de desollar y le he dicho que si lo toca de nuevo, lo usaré como carnaza para los tiburones». Roland asintió. Bertrand tenía un instinto animal para detectar la codicia. A medida que el Saint-Michel se apartaba de la costa, serpenteando por el mar de Liguria hacia el sureste, la tierra de Francia se desdibujaba en una línea fina y traicionera en el horizonte. El viento del noroeste
aullaba como un lobo hambriento, hinchando la vela cuadra teñida de ocre, hasta que crujía como huesos viejos. «Nos dirigimos hacia Italia, Bertrand», dijo Roland, con la vista clavada en el horizonte, donde el sol se hundía como una herida sangrante. «Hacia el sur. Dicen que allí el sol quema hasta en invierno, pero las sombras se estiran como dedos de traidores. He oído que en Italia los hombres son serpientes con lengua bífida, y las mujeres llevan veneno en sus anillos, listo para verter en una copa», gruñó Bertrand, santiguándose con una mano callosa. «¿Por qué no nos quedamos en Anjou? Teníamos muros gruesos como el brazo de un herrero, y agua que no te pudría las tripas». «Porque el mundo se resquebraja, amigo mío, y si no somos nosotros quienes lo remendamos, otros lo harán con cuchillos más afilados y manos más sangrientas». El encuentro con Hugues de Lusignan se produjo al atardecer, cuando el sol teñía el mar de sangre. El caballero provenzal, primo de condes, y con una arrogancia que eclipsaba su baja estatura, se acercó tambaleándose, con un cuerno tallado rebosante de vino agrio que olía a vinagre y a promesas rotas, maldiciendo la escasez de buen caldo a bordo. «¿El señor fantasma aún conserva las tripas en su sitio?», se burló Hugues, con una risa que sonaba como el graznido de un cuervo. «He visto a vuestro escudero vomitar hasta el alma por la borda, como si el mar lo estuviera desollando vivo». «Bertrand está calibrando su equilibrio», replicó Roland, usando la palabra moderna sin pensar, como un eco de un mundo perdido. Hugues entornó los ojos, suspicaz. «¿Calibrando? Habláis como un hechicero, Montfort, como si escudriñarais el mundo a través de un vidrio empañado por el humo de los infiernos. Decidme, ¿es verdad lo que cuchichean en las tabernas de Marsella? ¿Que vuestro acero nunca pierde el filo, porque fue forjado en las llamas del purgatorio, templado con la sangre de demonios?» Roland no respondió. En su lugar, sacó su Leatherman para aflojar un nudo de su tahalí que le molestaba. El destello del acero inoxidable bajo la luz sangrienta del atardecer hizo que Hugues retrocediera un paso, tropezando casi con un barril, como un borracho en una reyerta. «Por todos los santos», musitó Hugues, con los ojos desorbitados. «Ese metal brilla como los ojos de un lobo en la noche. No tiene las marcas del martillo, ni el óxido de la edad». «Es una herramienta, Hugues, nada más», dijo Roland, guardándola con un movimiento fluido, como un asesino enfundando su daga. El Saint-Michel soltó amarras mientras el sol se hundía en el horizonte, como una herida abierta, sangrando rojo sobre las olas. Los marineros, hombres de rostros surcados por la sal y el sol implacable, se movían con una cadencia brutal y rítmica, como soldados en una marcha forzada. Hubo gritos en dialectos guturales que Roland apenas comprendía. El estruendo de las cadenas pesadas, como grilletes de esclavos, y el crujido de la madera protestando contra el muelle de piedra, como huesos quebrándose bajo tortura. Cuando la primera ráfaga de viento azotó la gran vela ocre, el barco dio un respingo, como un corcel herido sintiendo las espuelas, y se adentró en el Mediterráneo, dejando atrás las luces parpadeantes
y el hedor fétido de Marsella, un puerto de putas y ladrones. A bordo, el ambiente era un caldo espeso de brea quemada, pescado rancio y salitre que picaba en la nariz como pimienta molida. Los hombres se afanaban en asegurar los aparejos, sus manos cubiertas de callos duros como cuero viejo, deslizándose sobre cuerdas ásperas de cáñamo que despellejaban la piel como un látigo. Se oía el lamento de la sentina, un gemido bajo como el de un moribundo, y el golpeteo constante del oleaje contra el casco, un pulso lento que parecía el latido de una bestia hambrienta acechando en las profundidades. Alrededor de los fuegos protegidos por pantallas de hierro oxidado, los mercenarios compartían tragos de vino agrio que quemaba la garganta y trozos de cecina correosa como suela de bota, sus risas roncas perdiéndose en el rugido del viento, que ya empezaba a aullar entre los mástiles como un espíritu vengativo. El mundo se volvió azul oscuro y luego negro como la brea, hasta que la única frontera entre el cielo y el mar fue el brillo gélido de las estrellas, como ojos de lobos en la noche. Roland permanecía apoyado en la borda, sintiendo el frío calar su túnica como dedos helados de la muerte, mientras el barco se alejaba de la seguridad de la costa hacia la inmensidad traicionera del Tirreno. El mar no conocía reyes ni leyes, solo la fuerza del viento y la profundidad del abismo que aguardaba bajo sus pies, listo para tragar a los necios. A su lado, Bertrand murmuraba una oración entre dientes, un susurro roto por el choque rítmico de la madera contra el agua, mientras el Saint-Michel se adentraba en el silencio de la noche, un silencio roto solo por el crujido de las cuadernas y el aullido del viento. Esa noche, cuando la luna mellada colgaba en el cielo como una hoz oxidada, el grito del vigía rasgó el silencio como un cuchillo. Luces en el agua. La tripulación corrió a la borda, pisoteando la cubierta como una jauría. Entre las olas oscuras como vino tinto, puntos de luz verde esmeralda danzaban como fuegos fatuos en un pantano maldito. Los marineros se santiguaban, murmurando nombres de santos y demonios, sus rostros pálidos como la muerte bajo la luna. «Fuego de San Elmo», bramó un genovés con voz temblorosa. «Almas de los ahogados clamando venganza». Bertrand se acercó a Roland, temblando como una hoja en el viento, sus dedos nudosos apretando el rosario de madera que Aveline le había dado antes de partir, como si fuera su último amuleto contra el abismo. «Es el diablo, mi señor. Viene a por nosotros por haber abandonado nuestro hogar, por haber desafiado a los dioses del mar». Roland miró la bioluminiscencia. Su mente registró instintivamente Noctiluca scintillans, un fenómeno biológico común, como las bengalas en una noche de batalla. Pero aquí, en 1148, era una señal divina o un presagio demoníaco, un fuego que podía quemar almas. «No es el diablo, Bertrand», dijo Roland, su voz resonando con una calma forjada en fuegos más calientes. «Es vida. Pequeñas criaturas del mar
que brillan cuando el agua se agita, como ascuas en una hoguera apagada. Es el mar exhalando su luz propia. Los hombres lo miraron con una mezcla de sospecha y maravilla, como si fuera un brujo o un santo. Para ellos era más fácil creer en milagros que en la verdad cruda de la naturaleza. Pero la seguridad de Roland era contagiosa, un ancla en la tormenta. Si no es el diablo, ¿por qué brilla como las llamas del infierno?, gruñó Jan, el flamenco, acercándose con el ceño fruncido como un toro enfurecido. El infierno no brilla, Jan. El infierno es oscuridad y el estruendo de disparos en la noche, replicó Roland, su mente vagando por un instante a las calles de Faluya, bajo bengalas de magnesio que iluminaban el caos como un juicio divino. Luego sacudió la cabeza. Volved a vuestros puestos. El mar no nos devorará esta noche. Bertrand suspiró, relajando los hombros como un hombre que evade la horca. Si vos decís que no es el diablo, yo os creo, mi señor, pero sigo prefiriendo la oscuridad del bosque, donde los enemigos sangran cuando les clavas el acero, a esta luz de peces traicioneros. A medida que el San Michel avanzaba hacia el sur, hacia las costas de la Toscana, donde las sombras se alargaban como conspiraciones, Roland sintió que el llavero de plástico en su cuello, el guardamonte de la Glock palpitaba contra su piel como un corazón latiendo con secretos. Estaba entrando en territorio enemigo, no el de los sarracenos con sus cimitarras curvadas, sino el de aquellos que, como él, habían traído el futuro para despedazar el pasado con garras de acero. Y en la oscuridad del Mediterráneo supo que Bertrand iba a necesitar algo más que un rosario para sobrevivir a lo que se avecinaba, a las tormentas de sangre y traición que aguardaban en las sombras.